Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. Esta vez os traigo otro estreno recientito, como es el de La Cita, una película dirigida por Christopher Landon que salta a la dirección después de sus trabajos previos como guionista en películas de terror como Feliz Día de tu Muerte 2 o Este cuerpo me sienta de muerte. Y en esta ocasión deja de un lado un poco el terror para centrarse en una película de thriller psicológico, en la que se nos muestra a Violet, una viuda madre de un niño llamado Toby, que anda que ponerle nombre de perro al niño, pero bueno, así son los americanos. Pues se lanza por fin a conocer a un individuo que lleva con él chateando varios meses, en lo que viene a ser pues una ruptura de su soledad y un posible romance con este nuevo hombre que pueda entrar en su vida. Los actores que interpretan a los protagonistas son Megan Finney para Violet y Brandon Sklener para su cita, Henry, que se citarán en un lujoso restaurante en el ático de un no menos lujoso edificio, y lo que empezaba siendo pues una cita cordial y con buenas expectativas se convierte en una pesadilla en tanto en cuanto Violet empieza a recibir mensajes de texto a cual más amenazador, en la que le coartan a matar a su cita si no quiere que su hijo sea asesinado. Y no os he hecho ningún spoiler, porque básicamente es lo que se ve en el tráiler. Y es lo que le pasa un poco a esta película. El tráiler básicamente nos ha mostrado ya todo lo que es el trasunto y las escenas más de lucimiento de la película. Porque sí, básicamente es una puesta en escena de este juego de caza del supuesto extorsionador entre los muchos comensales y mucha personal que tiene este lujoso restaurante, y que la película empieza a jugar con ese juego de todos pueden ser sospechosos. Y mientras tanto, pues la pobre Violet pues se ve en la necesidad de pues ir cediendo al chantaje que está recibiendo, en tanto en cuanto todavía tiene que seguir indagando sobre quién es este extorsionador, cómo poder poner a salvo a su hijo del asesino que ha entrado en su casa y que, si no cumple con los mandatos de su extorsionador, irá a por él, y a la vez pues intentar sopesar la situación y no verse en la situación de matar a Henry. Aquí lo que pasa con esta película es que la premisa está muy bien, puede ser interesante, es un punto de partida bastante prometedor, pero que se diluye en unas interpretaciones y un traspaso,
pasar de los acontecimientos un tanto a trompicones. La interpretación de Megan Fay está siempre muy en unos registros de animosidad caída, de una interpretación demasiado baja, ¿no? Demasiado cargada de emociones contenidas y a la vez con una conducta y una interacción con Henry que roza un poco el histrionismo, ¿no? Porque, claro, el propio chantajista le dice que ni se le ocurra decirle nada a Henry de lo que está pasando. Y claro, pues se tiene que ver en la situación de fingir situaciones, soslayar un poco las sospechas de Henry sobre que algo tiene que estar pasando. Y para eso, pues juega un poco al despiste, intenta contener su preocupación con una falsa apariencia de normalidad, pero que su interpretación es demasiado teatral. Y por el contrario, tenemos a Henry. Henry es este personaje que le vemos demasiado bueno, demasiado entregado. Y vamos a ver, si en una primera cita tú te encuentras con una mujer con esta forma de proceder tan extraña que se levanta, va, vuelve, está con unas actitudes totalmente antinaturales y anormales para lo que pueda ser una primera cita, pues vale que si tú eres una buena persona, pues y sospechas que hay algo detrás que la está obligando a actuar de esa forma, quieras mantenerte y quieras ayudar, pero hasta cierto punto, ¿no? No sé, le veo demasiado buenazo. En ese sentido, el personaje pierde un poco de fuerza, ¿no? De fortaleza. Y que si lo juntamos con ese poco punch que tiene la actriz, nos encontramos con una película ciertamente anodina de interpretaciones. Genera interés cara al espectador en la propia resolución de los acontecimientos, de saber cómo podrá salir de ese atolladero la protagonista, y como le acaba diciendo el propio extorsionador, en tu juego te han tocado unas cartas de mierda, pero las has sabido jugar bien. Y bueno, pues en ese sentido, pues cobra cierto interés, pero se queda una película un poco coja. Y un poco que te da la sensación de estar viendo la versión extendida del tráiler. Porque es que ya te digo, todas las situaciones más o menos de tensión, de incertidumbre o los momentos clave de la película ya te los han mostrado en el tráiler. En esta ocasión el tráiler ya vemos que juega bastante en contra de la propia película. Es una película que si hubiera sido básicamente un teaser tráiler en el que te contaran la premisa y punto, pues habría ganado mucho más, sobre todo en el momento de querer indagar mucho más en lo que es el trasunto y la evolución de los acontecimientos. Aparte de que también los acontecimientos y la propia trama de tensión se ven muchas veces interrumpidas por situaciones un poco anodinas o también cercanas, ¿no? Porque si estás en un restaurante, pues es bastante normal que de repente te aparezca el camarero, que por cierto, vaya camarero, les ha tocado, es un poco salido de vueltas, es
del interpretado por Ed Wicks, Phil, y que resulta ser una especie como de camarero que pretende ser comediante y dices, tío, tu interpretación en estos momentos pues te saca un poco de la atmósfera de tensión que quiere generar la película. Y por eso pues tiene unos momentos de altibajos con respecto a una ambientación y una atmósfera uniforme que pretende llevar la película. Por eso, pues es que la película, a mí, por ejemplo, se me ha hecho un poco decepcionante. No está mal, no la voy a suspender, pero tampoco la voy a dar una buena nota por todos estos inconvenientes que la voy encontrando. Un acierto que tiene la película es, por ejemplo, que gran parte del peso que tiene la película es el chantaje de este extorsionador por medio de mensajes de texto. No hay nada menos cinematográfico y más anticlimático que estar viendo todo el rato una pantalla de texto y mensajitos de respuestas y una conversación vía WhatsApp. ¿Cómo la ha solucionado la película? Pues interponiéndote dentro de la propia imagen el texto como si fueran letras en la propia imagen. No se ve para nada el móvil, salvo al principio, para mostrarte los típicos memes divertidos, memes curiosos y memes incluso reconocibles, que son con los que el extorsionador intenta captar la atención y sobre todo mostrar la situación en la que está a la protagonista. Pero por lo demás, el móvil prácticamente desaparece de escena y los mensajes son sobre la base de sobreponerlos o sobreimpresionarlos dentro de la propia imagen. Es como si yo, por ejemplo, aquí me saliera un texto diciendo te ha escrito Pepe y Pepe te dice mañana quedamos y saliera aquí, mañana quedamos. Pues más o menos ese sería el concepto que maneja la película y yo creo que bastante acertado, porque sería un rollo estar viendo constantemente pantallas de WhatsApp con las respuestas y la interacción entre este extorsionador y su víctima. Así le da bastante ser bastante orgánico y bastante cinematográfico esta propuesta, que si no simplemente sería texto y más texto. Es el único más o menos acierto que le veo a la película, porque incluso la banda sonora es bastante normalita, tampoco llama mucho la atención, acompaña bien, sobre todo en los momentos más de tensión sí que se mantiene con unos acordes ad hoc, pero tampoco es una banda sonora memorable. Así que por eso esto es una película que tenía potencial, pero se ha quedado en nada. Se ha quedado en agua de borrajas y probablemente sea una película disfrutable, pero también olvidable. Si tenéis intención de verla, vedla. Oye, no os digo que no la veáis, porque la película, dentro de lo que cabe, tampoco es mala. Pero id con las expectativas bajas. Y si os podéis ahorrar el tráiler, mucho mejor, porque así vuestra experiencia será lo más pura posible. Por ponerle una nota, la voy a poner un 5,5. Porque no da mucho más de sí. La película, pues eso, es un quiero y no puedo. Y es más alta las expectativas que lo que luego nos ofrece. Déjame tú en comentarios cuando la veas, estaré muy interesado en saber tu opinión y en crear un sano debate al respecto. Por supuesto, like, suscríbete, hagamos entre todos que esta pequeña comunidad vaya creciendo. Y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.